Bueno, buenos días, buenas tardes. Sí, espero en breve reincorporarme al trabajo, pero bueno, de momento pues el tratamiento que tengo que tomar, que he tomado en ocasiones puntuales, como veis, una pastilla hago la mitad, que es cuando estoy muy nerviosa. Yo tengo que salir hoy para reactivar tal. Hay cosas que no, de verdad que no me esperaba y más vale proceder. Por Dios, acabo de hacer una pastilla de media y media. Bueno, en fin, sí soy una persona que a veces tiene un poquito de ansiedad y ese poquito es verdad que estoy tomando medicación, pero prescrita por el médico. Esas cosas no se hacen, ni se os ocurra ni comprárselo a nadie, ni hacerlo sin receta médica, ni por probar, ni historias, no. Estas cosas no se juegan. Yo no sé si es legal o no, ya me dirán algo, en todo caso los de YouTube, pero sí que es verdad que yo siempre con las cosas de, o sea, pautado médicamente, ni se os ocurra jugaros la vida, es que yo no sé tal. Y yo porque además soy de, tómate esto, pero vamos, porque no queda más, ¿sabes? Pero bueno, en fin, he tenido muchos nervios con esto de empezar el trabajo. Y no solo por empezar el trabajo, sino por el trato recibido en sitios donde yo no me esperaba que según qué cosas pasarían y que a veces parece que se lo toman todo no sé, parece que la gente se ríe de todo y entonces se me cae mucho la cara de vergüenza. Por otra parte, hago los vídeos de jueza para que la gente se conciencie un poco y por otra parte, está claro que en estos vídeos mi imagen no es lo más esencial porque sinceramente me interesa más que escuchéis. Pues lo digo, podéis ver el vídeo, puede ser así, mientras me escuchéis y por lo menos si os queda algunas cosas, no pasa nada. Yo mismo, a ver, no porque ni por belleza ni por caer bien ni mal, pero a veces escucho a gente, bueno, como en la radio, es verdad que sé los cascos, pero bueno, me los pongo antes de ir a dormir muchas veces, los casos y tal. Es como si me contaran un cuento un poco maquiavélico, que a veces espero que tenga final feliz, pero bien, y no suele tenerlos la mayoría, me da mucha rabia, la verdad. Pero es verdad que te conciencia mucho. A veces me pongo en duda a ver si son casos reales o inventados. Una gran mayoría yo sé que son de verdad, otros pues no lo sé. La verdad es que la gran mayoría que veo tal, porque a lo mejor la YouTube te cuenta el caso como si fuese de verdad y a lo mejor se lo ha inventado otra persona o yo qué sé, pero bueno, se supone que hay información de todo esto, con lo cual mentira no debe de ser, pero bueno, luego que haya otras historias por detrás, pues sí. Bueno, hoy os quería hacer lectura, lo que pasa es que en vez de frases positivas, se me había ocurrido leeros sobre trastornos de psiquiatría. Quizá porque hoy últimamente he estado un poco con el tema de... Perdón con el poco, pero sé que es una expresión que se ha utilizado mucho últimamente y no me gusta, porque además ni siquiera es adecuada. Ni es... pásame un poco de sal, sí, pero voy a tomar un poco de sol o os voy a leer un poco de esto, pues no suele ser bastante... no es bastante correcto. Entonces, en este caso, lo que yo os quería hacer era una lectura de lo que son en el tema de, pues eso, trastornos. Se me había ocurrido primero el de serotipia, porque ayer estuve con el caso de Brenda, no quiero... bueno, y son cosas que de verdad a mí me revolvió el estómago ver cómo hay gente que es tan mala, porque una cosa es saber sí, yo qué sé, si te gusta un chico o una chica, en el caso de, pues, a mí me gustan los chicos, tal, ay, si tiene novia, no sé qué, está casado, siguen juntos, aún están, no sé qué, se divorcian, tal. Una cosa, preguntar eso. Y la otra, ver cómo hay gente que es tan rebuscada, que son capaces de matar o hacer daño, incluso a la otra persona, pero sobre todo lo de matar. Y cuando he visto que hay gente que planifica asesinatos solo por celos, tal. Pero se ve que no está registrado como tal en el DSM-4. Yo también tengo el antiguo, no tengo el 5, pero bueno, algún día espero tener el 5. Y si no, ya lo leeré y tal. Y luego os había pensado, de pasada estaba el tema del narcisismo, que hoy en día está bastante vigente, pero bueno. De todas formas, digo, este lo dejaré para otro día. Y ya que tenía de esto, digo, ¿sabes qué? Vamos a coger y vamos a hablar de 4 parafilias. Que yo no soy médico, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces hay que tener en cuenta estos trastornos. Y la verdad es que... y saber lo que es un trastorno y lo que no es un trastorno. Porque, a ver, la gente a veces pone la palabra tal o lo implica a enfermedad cuando a veces no lo es. Y al contrario, cuando a veces pasa algo, no, pero eso es normal. No. Bueno, voy a ser muy breve y vamos a ir comentando muy poco. Un poco cada una. Primero de todo, os voy a hablar del exhibicionismo. ¿Qué dice el DSM-4? Que son fantasías sexuales recurrentes, altamente excitables, impulsos sexuales o comportamientos
que implican la exposición de los propios genitales a un extraño que no lo espera. Claro, yo aquí digo los genitales. Y incluyen el tema del culo, por ejemplo, porque yo de repente, si estoy aquí leyendo y me viene alguien y me hace zascas, a mí me sigue molestando y no es genital. Pero me sigue molestando. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo consideramos genital, por ejemplo? O al contrario, alguien me viene con el escote y dices, ¿qué pasa aquí? ¿Sabes? Es que hay mucho juego sucio, sobre todo con el tema tal. Y dice, el individuo ha satisfecho estas necesidades sexuales o las necesidades sexuales o fantasías que producen malestar, acusado o dificultades interpersonales. Claro, a ver, es que nos viene alguien que tiene muchas ganas, que se diga, venga, tal, no sé qué, y lo que hace es daño a otra persona, pues normalizarlo no es, ¿sabes? Entonces, yo primero de todo, porque me he encontrado trabajos donde la gente ha hecho esto, y digo, ¿de verdad? Nadie ha hecho nunca nada. No, pues se ve que era como si estuviera en un perfume eterno, y me ha parecido bastante feo. En fin. Bueno, luego punto 2. O sea, yo, de verdad, una cosa es que te vayas por la calle y te pongas un escote, tal, y ya otra ya es pasarse provocando según qué historias. Que me parece que son una falta de respeto sobre todo y sobre todo antisano. O sea, y en sitios que no proceden ya ni os cuento. Bueno, el segundo punto es el fetichismo. Fetichismo es un periodo de al menos 6 meses, fantasías sexuales recurrentes y altamente excitantes, impulsos sexuales, comportamientos al uso de objetos no animados. Ojo, el fetichismo no es tener 4, 5, 6 conjuntos de ropa interior diferentes, etc. No, es excitarte con la propia ropa interior, como puede ser, que esto por parte incluso de un hombre, o sea, y tal, o por ejemplo con otro tema, por ejemplo solía pasar también mucho con el tema de las botas, etcétera, etcétera. Dice que las fantasías, los impulsos sexuales, comportamientos provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas. Hombre, es que si tú le das más importancia a las bragas que al no sé qué, pues la verdad es que de la marinera. Pero bueno. Luego dice que los fetiches no deben ser únicamente artículos de vestir femeninos, como los utilizados para transvertirse, o aparatos diseñados con el tema de... Vale, aparatos diseñados con el propósito de estimular los genitales como los vibradores, es verdad. A ver, yo como persona, como sexólogo y tal, recomiendo los juguetes sexuales. Hay personas que incluso les es hiper necesario, perdón que hay poca luz. Pero sí que es verdad que cuando tú siempre dependes, a no ser que haya una enfermedad detrás, porque esto también hay que decirlo, siempre dependes de un aparato, de un artículo o de algo así que te produce esa, ¿cómo diríamos? Ese deseo o esa relación sexual. Mal vamos, mal vamos. Porque es como, por ejemplo, incluso, hombre, fetichismo, yo iba a decir, el tema de las fotos. Yo, por ejemplo, me encuentro a gente que es verdad que depende mucho del tema, que además cada día se ve más la adicción al porno. Que esto también podría ser una parafilia dentro de lo que hablamos. Pero bueno, es más o menos entre una cosa y otra. Pero sí que es verdad, sí, ahora comentaremos y tal, pero sí que es verdad que el tema de depender de algo, sobre todo inanimado, para tu vida sexual y que luego te acaba haciendo daño, es impresionante. Yo, bueno, incluso alguna cosa animada que no toca. Hay cosas que no puedo. Otro, froterismo. Froterismo a mí me recuerda a Freud, pero digo, no, y luego es frotar, ¿no? Dice, durante al menos un periodo de al menos 6 meses, perdona que vaya rápida, y digo que esta tenía un poquito más de ansiedad de lo normal, pero bueno, nada, eso para arreglar. Fantasías, o sea, durante un periodo de 6 meses, fantasías sexuales recurrentes y altamente excitantes o impulsos sexuales o comportamientos ligados al hecho de tocar y rozar a una persona en contra de su voluntad. O sea, esto yo lo he vivido, que lo mío ha sido puntual, y es que además, como yo pongo esa cara de ¿qué haces? ¿Sabes? Y entonces les espanto a todos y ya digo, ay, porque estoy soltera, ¿sabes? Y esas cosas, pero sí que es verdad que dices, esto lo hacen mucho en los buses, en los tranvías, en los trenes y tal, y la verdad es que es bastante triste. Porque hay gente que no tiene tal, igual que a veces, por ejemplo, en el tema del COVID, yo soy muy individual. El día que abrazo a alguien, pienso que tiene que ser consentido, pienso que tiene que ser mutuo, etcétera, etcétera, igual que tocar tal. Pero cuando veo a alguien que fuerza y que tal y no sé qué,
Y estoy hablando, no estoy hablando de estar dentro de una relación amorosa porque hay gente que tiene unas tonterías enormes. Pero sí que es verdad que así por la calle a veces hay gente que te roza y tú dices, a ver, estábamos en pleno COVID y la gente tenía que rozar cuando no puede rozar. Tenemos un espacio así entre y entre y se tienen que poner al lado para rozarte o en el bus. Vale, una cosa es que a veces estás así, pero a veces tienes un huequito, aunque sean 2 dedos de distancia y de respeto hacia el otro. ¿Yo por qué me tengo que estar comiendo la entrepierna de alguien entre mis nalgas que no tengo ganas de sentir? ¿Sabes? Aunque llevamos pantalones. ¿No? Si llevas el abrigo ese que encima no notas nada, pero tampoco. O sea, tampoco no procede. Es que hay cosas que no entiendo. Y bueno, nos comenta que el individuo ha satisfecho estas necesidades de froterismo o las necesidades sexuales o fantasías que producen malestar o dificultades interpersonales. La gente tiene unas ideas de tener, yo qué sé, satisfacción sexual que no son normales. Bueno, seguimos con esta que es bastante más dura, más conocida, que es la pedofilia, que es durante un periodo de al menos 6 meses, fantasías sexuales recurrentes y altamente excitables, impulsos sexuales o comportamientos que implican actividad sexual con niños prepúberes o niños algo mayores, de más o menos 13 años. Esto que no sean niños entre niños. Si a la gente le gustan los niños, me da un poco de pena, la verdad. A mí me da mucha pena. Y sé que hay niños que son muy malos, porque son capaces de incluso mentir y decir cosas que no son, porque eso también pasa, hay que decirlo, pero es como Lolita. A mí Lolita me gustó ver la película, pero cada vez que lo pienso digo, un señor de 40 años que se enamora de una niña de 13 años, es que... ¿Será que no hay personas en el mundo, colega? Pues no, o sea... ¿Vale? Y dices, ostras, el amor tal, puede ser un amor muy bonito, pero a veces dices, uy, tenéis un... tal... A mí nunca me ha pasado. Es más, no me ha gustado, incluso lo de la diferencia de edad hacia menores nunca me ha gustado, pero dentro de unos límites adecuados lo entiendo. Pero bueno, siempre lo digo, cada uno son sus textos. Y hablamos de niños. A mí no me gusta, pero... Nos comenta que el individuo ha satisfecho estas necesidades, bueno, que le produce malestar y que la persona que le pasa esto, ya no hace falta que tenga 40 años, sino que tiene al menos 16 años y es por lo menos 5 años mayor que el niño o los niños del criterio. O sea, yo pensaba, digo, bueno, no sé qué, digo, no, yo a veces incluso soy bastante más amplia. Yo no sé si en el DMSM, ya os digo, este es un libro que yo tenía en casa, porque esto en el año de la tos, cuando yo estudiaba en la universidad, bueno, luego he vuelto, ¿no? Y tal, pero en su día podíamos fotocopiar libros, porque además no salía más barato la fotocopia que comprar el libro. Lo que pasa es que hoy en día te sale o sea, primero es ilegal, pues fotocopiar un par de cosas, pero es verdad que algunos pues guardamos estas cosas. Si yo algún día me entero que no puedo tener estas cosas en mi casa, pues ya pillaremos un de esto. Pero es como cuando en su día grabas en el VHS la película de la tele, que tenía Gris, tenía Thelma y Luis, tenía, yo qué sé, 50.000 cosas, ¿no? VHS, sí. Y le dabas al rec y luego le dabas stop y luego podías poner el pausa y le hacías una foto a la tele como si fuese aquello un milagro, porque vamos, yo esto lo he vivido y he tenido amigas con las que lo he vivido, o sea que... Pero bueno, en la época de los 90 esas cosas pasaban y sí que es verdad que, pues lo he dicho, que en su día pues era así, a lo mejor el libro te costaba 3.000 pesetas, que equivaldría más o menos a 25 euros, más o menos 20-25 euros, bueno, 21, ¿no? Pero sí que es verdad que, pero bueno, como sé que ahora suben los precios, pues ya le pongo los 25 porque seguro que cuesta 25 euros o algo así como mínimo. Pero el Amazon, el DSM4 creo que está como mínimo a 40 euros, o sea que como mínimo. Bueno, entonces en su día pues si costaba ese precio, las fotocopias a lo mejor te costaban 800 pesetas y tú decías, a ver, el otro es más bonito y tal, pero si esto me va a ser más práctico, además tengo que subrayar para estudiar, pues está, olvídate, porque no eras el médico, eres la que aprende 4 cosas y tal. Bueno, entonces eso está muy bien, porque además esta es la versión reducida. Tenía el grande, pero el grande sí que me asusté y dije, bueno, guarda el mínimo, tal. Pero es que el mínimo no están todos los trastornos, que me da mucha rabia. Pero bueno, en fin. Bueno, seguimos con el masoquismo sexual. ¿Ves? Ahí volvemos al masoquismo. Lo mismo, tiene que ser un periodo de 6 meses. Fantasías sexuales recurrentes y altamente excitantes, impulsos sexuales o comportamientos que implican el hecho, real o simulado, de ser humillado, pegado, atado o cualquiera de otra forma de sufrimiento. Y provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral u otras áreas de la actividad del individuo. Ojo, yo no estoy diciendo que, por ejemplo,
alguna práctica sexual, como puede ser, pues incluir eso, algún tipo así de humillación o algún cachete y tal, sea insano, siempre que sea una cosa consensuada. La humillación no tiene que ser, ahora venga, te humillo. No, no, tiene que ser una cosa consensuada. Decir, venga, vamos a jugar a este juego, ¿te parece? Sí. Esto sí. Y otra cosa, tal, que te haga daño, que te repercuta en tu trabajo, que te repercuta en tu salud, que te repercuta en tu propio bienestar. O sea, como es, por ejemplo, decir, vamos a jugar a algo y ver que a lo mejor, yo qué sé, alguien te humilla a besar algo que no te apetece besar, ¿no? O alguien, o tal, pero bueno, yo qué sé, ¿no? Decir, este juego yo no quería jugar, ¿por qué me metes en este juego? Pues lo dicho, yo en este caso hay que cortarles, hay que decir no, hasta aquí hemos llegado. Y ¿por qué? Porque es verdad que acaba haciendo daño, acaba repercutiendo. Y la gente no le gusta jugar a estas cosas y no es normal. Y además, muchas veces socialmente es verdad que repercute, porque muchas personas que hacen según qué prácticas, una cosa es que seas más introvertido o extrovertido, les acaba repercutiendo mucho por la parte de dentro, porque es verdad que no quieren que se relacionen con mucha gente. Le gusta esa dominación y ese sadismo y tal, el masoquismo. Estoy hablando de juegos, ojo, que hacen daño. Otra cosa es que dos personas quieran jugar libremente, pues según qué juego, yo qué sé, decir, pues yo qué sé, venga, me lo voy a inventar, voy a ser un poco así, decir, porque hay gente que juega estas cosas, ya lo sé, el masoquismo, estamos hablando de masoquismo sexual, la ama y el perro. Bueno, pues ahí hay hombres que les gusta hacer de perro y hay mujeres que les gusta hacer de ama del tío haciendo el perro, o sea, es así. Pero no le provoca ningún malestar porque el tío se lo pasa bien, ¿sabes? A lo mejor se excita y a la otra, pues mira, no sabe mal, también le excita. O sea, no pasa nada. A mí no es un juego que me guste, pero sé que se hace bastante. Es que no sé, tampoco no estamos tal. A mí me gusta más otro tipo de juego, por ejemplo, si me preguntáis en lo personal, que no es que aquí para contar mis preferencias, pero a lo mejor dices, pues mira, si atas a la pareja en la cama y la llenas de besos y de caricias y abrazos, que el otro dice, sí, lo tienes ahí atado y tal, pero le estás haciendo un masoquismo sensible, erótico, romántico, pasional, pues es mejor que a lo mejor sea el ama y el perro, pero bueno, como hay gente que le gusta más sin amor y cosas de estas, pues a lo mejor le gusta más jugar esas cosas, pero bueno, también hay gente con amor que juega esas cosas. En fin, bueno, pasamos al sadismo sexual. El sadismo sexual, yo creo que era un poco más el tema del masoquismo, incluye el sufrimiento psicológico o físico, el otro es más como tal, de la víctima, que es sexualmente excitante por el individuo. Y la víctima no consiente en ningún momento. Vale, el sadismo sexual para mí sería, en un momento dice, es que es eso, es sexualmente excitante para el individuo, incluimos la humillación y tal, y el sufrimiento le resulta excitante, pero, la otra parte no. Y entonces vuelve a tener el tema de problemas sexuales, de malestar, dificultades y todo esto. Vale, yo se lo veo un poco relacionado con el masoquismo, para mí es un similar, pero el sadismo es el triple de doloroso. Y es más, la persona que suele practicar el sadismo, por así decirlo, que son reales, no simulados, lo mismo que el anterior, es verdad, y ahora ya sé que a lo mejor algún profesor me riñe, pero me da igual decir esto, pero sí que es verdad que suelen ser personas que para mí tienen una psicopatología detrás bastante grande, porque hay muchas formas de citarte y ver cómo a alguien le hacen daño y solamente tienen... No me parece adecuado. No me parece adecuado, porque además he conocido personas así y nunca me han gustado. Y es eso, decir, a ver, es que el juego del sexo, aunque sea en muchas cosas, aunque sea prostitución, aunque sea, yo digo, se supone, bueno, prostitución yo ahí no entro porque es verdad que hay gente que ejerce y no tiene placer, pero el placer viene económicamente y aceptan. Pero sí que es verdad que en un principio una relación sana, lo que queremos hablar sana, los dos tienen que pasarlo bien y estar bien. Salir a decir, estoy bien y tal. Pero en el momento en que alguno de los dos no esté bien, dices, corta y déjalo. Por mucho que puedas sentir de tal, dices, déjalo, porque si total te está robando, te está haciendo mal, te está haciendo daño, te ningunea, te menosprecia, etcétera y tal, hay cosas que dices no.
Bueno, el siguiente es, entonces en el sadismo, y hay un momento en el que uno sufre y el otro recibe, o sea, no hay placer por parte del otro y el otro le encanta. Podría ser una violación, perfectamente. Una violación mala, no las de Californication, malas. O sea que no, ¿eh? Pero bueno, fetichismo transvestida. Yo esto debe haberlo eliminado, pero bueno. Que dices implica el acto de transvestirse en un hombre heterosexual. Esto no sé si lo han eliminado. Lo que pasa es que luego le provoca malestar porque a lo mejor hay gente que en la que no. Yo no sé si este lo habían eliminado, el fetichismo transvestita, pero es fetichismo. Con lo cual, es verdad que como les produce malestar, pues no es que diga, o sea, pues yo me he visto de mujer y tan feliz de la vida porque soy así. Porque suele ser en hombres heterosexuales, es lo que pasa del fetichismo transvestista. No, es que digo tal, y luego me siento mal, o sea, no me gusta. Y encima luego empieza a tener como problemas de identidad sexual, con lo cual son cosas que bastante... Ya estamos, que luego llega al trastorno de la identidad sexual, pero esto ya es otro punto también, que ya otro día si queréis lo hablamos, si a alguien le gusta pues me lo pone abajo y si no pues yo ya seguiré, ya veremos si lo hago o no lo hago, ¿no? Luego otro es importante, el voyerismo. El voyerismo dice que durante 6 meses, al menos, fantasías sexuales recurrentes y altamente excitantes, impulsos sexuales o comportamientos se hace el hecho de observar ocultamente a personas desnudas, desnudándose o que se encuentran en plena actividad sexual. Vale. Aquí tenemos una cosa, que yo ya sé el juego que me metieron a mí una vez, el juego de estar mirando y tal. El tema de observar ocultamente no implica, como tú, por ejemplo, a veces dices, pues buscas pornografía, buscas tal, que puedes ir mirando de vez en cuando y no te hace daño ni tal. El problema es cuando es capaz de gente de, yo qué sé, en un vestuario, que se ponen a ver a alguien, de un gimnasio, o, yo qué sé, en algún sitio, en un baño, tal. No sé, son cosas un poco así. Porque, por ejemplo, tampoco no puedes acusar a una enfermera de voyerismo, porque la enfermera va a tener que ver a alguien desnudo, ¿no? Por ese caso, pero sí que es verdad que suele haber un malestar que le produce después de estar allí con esa, como si tuvieras ansiedad por estar viendo cada 2x3 personas desnudándose, etcétera, etcétera. Bastante curioso. Luego tenemos la parafilia no especificada, que aquí tenemos otros ejemplos que no se incluyen, como diciendo parafilias que no sabemos lo que es, o sea, no tienen tal, pero sí que es verdad que se pueden ir... De verdad, ¿cuál peor? Es que ahora que leo estas cosas me muero, de verdad, pero es verdad que es importante que hablemos de eso y que se sepan. Y bueno, dentro de lo que es la parafilia no especificada, es que lo estaba leyendo la palabra ya de por sí, ya lo dice todo, que es escatología telefónica, o sea, recibir llamadas obscenas, necrofilia, o sea, el tema de los cadáveres, parcialismo, que es atención centrada exclusivamente en una parte del cuerpo, es como diciendo, no, si tienes que centrar solo en el pene, o te tienes que centrar solo en el culo. Zoofilia, con los animales, bueno, yo esto siempre lo he dicho. Coprofilia, lo de las heces. Que no es lo mismo que, por ejemplo, dices, mira, tienes sexo anal y hay mucha gente que por inconsciencia han tenido problemas, pero no es coprofilia. Pero sí, coprofilia ya es algo ya a propósito. Y luego la clismafilia, que son con los temas de los enemas. Esto no lo conozco mucho, esto de la clismafilia. ¿Esto qué es? Sí, supongo que debe ser gente que está enganchada al tema de los enemas. Curioso. Que tampoco los enemas se supone que en este caso lo ponen físico, pero luego hay formas naturales. Que es bastante curioso. Y la urofilia, como es el tema de la orina. Que no es que tengas tampoco un accidente, que además se supone que los hombres controlan, las mujeres se supone que también, pero bueno, hay cosas que dices, porque la edad pasa y tal. Bueno, hasta aquí hoy hablamos de esto. Yo creo que entre tal y haber hablado de esto no es un vídeo más bonito ni nada, pero por lo menos es bastante informativo y espero que os haya ayudado en algo. Cualquier comentario siempre es bien recibido por mi parte, aunque sea que fea eres, colega, ¿sabes? O que más sales en el vídeo, me da igual, ¿sabes? Porque aquí en plan abuelilla os enseño cosillas, pues de vez en cuando me gusta hacer estas cosas, ¿eh? Y si todos podemos aprender de algo, pues también, bienvenido sea. Bueno, que tengáis muy buen día y nada, a disfrutar.